Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Moraleda, soy Digital Marketing Manager de Veritas Intercontinental y simplemente estoy aquí para hacer la introducción al webinar que hoy tenemos y presentará nuestra compañera María Moreno, que es nuestra MSL Manager del Departamento Científico. Y el título del webinar, como sabéis todos, es Novedades en el cuidado de tu bebé, más allá de la prueba del talón. Y nada más, os dejo con María. Adelante, María, muchas gracias. Gracias, José. Buenas tardes a todos. Buenos días para aquellos que nos escucháis desde otras franjas horarias. Vamos a dar comienzo a la sesión en la que hablaremos sobre el cuidado del recién nacido y el papel que juega la genética en su salud. Incluso antes del nacimiento, durante el embarazo, ya pasamos por una serie de revisiones ginecológicas en las que realizamos analíticas, ecografías, que nos permiten, entre otras cosas, realizar el cribado combinado del primer trimestre. Con la prueba podemos descartar la presencia de trisomías, es decir, enfermedades genéticas que pueda tener el bebé, como el síndrome de Down que todos conocemos. Pero ya desde hace unos años se han introducido las pruebas prenatales no invasivas en las que ya la genética juega un papel fundamental, puesto que en una muestra de sangre de la madre vamos a mirar no solamente el ADN, el material genético de la madre, sino también podemos ver ADN procedente del feto para determinar el riesgo de estas anomalías cromosómicas, de estas trisomías, con mucha más precisión. Una vez que ya ha nacido nuestro bebé, ya está aquí, ya desde el minuto 1, desde el primer momento del nacimiento, nada más nacer, los médicos le van a hacer una prueba conocida como el test de Apgar, en el cual se van a mirar que todas las funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca, el tono muscular o el color de la piel sean los apropiados. También le mirarán que los reflejos sean correctos. Pasados unos días, entre las 48 o 72 horas después del nacimiento, se va a realizar el cribado neonatal, lo que conocemos como la prueba del talón, que ahora veremos en detalle. Seguramente es normal la situación que se produce estando en el hospital, tu bebé acaba de nacer y a los pocos días entra una enfermera y dice, me lo llevo a hacer la prueba del talón. Pero muchas veces no somos realmente conscientes en qué consiste y por qué se hace. Bueno, pues la prueba del talón se realiza a todos los recién nacidos en España y en muchos otros países. Como decíamos, se realiza entre las 48 y 72 horas después del nacimiento. Y su nombre se debe a que la muestra se realiza pinchando en el talón y cogiendo unas gotitas de sangre que se empaparán en un papel específico para enviarlas al laboratorio y ver si hay o no riesgo de alguna enfermedad determinada. Estas enfermedades que analiza la prueba del talón son las que conocemos como alteraciones del metabolismo. ¿Y qué significa esto? Bueno, el metabolismo son el conjunto de procesos o reacciones que ocurren de forma normal en todas las células de nuestro cuerpo, en los tejidos, que garantizan el correcto funcionamiento. También se analizan enfermedades genéticas frecuentes. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué analizamos estas enfermedades ya desde tan pequeña, tan corta edad? Pues bien, porque estas alteraciones del metabolismo, el cuerpo, el organismo tiene que funcionar desde el minuto 1. Por lo tanto, si hay algo que está mal, cuanto antes lo sepamos, antes podremos, por ejemplo, modificar su alimentación o darle medicamentos o suplementos que necesite con el fin de personalizar su cuidado médico. Por lo que el objetivo final de esta prueba es prevenir o minimizar el efecto de una enfermedad. Probablemente os preguntaréis por qué se producen estas enfermedades, cuál es el origen de estas enfermedades. Pues bien, vamos a hacer un ejercicio de imaginación en el cual nos vamos a imaginar que nuestro material genético, nuestro ADN o nuestros genes, por así decirlo, son fábricas. Fábricas que son las encargadas de producir proteínas. Las proteínas las visualizaremos como un coche, para hacerlo más sencillo. Estas proteínas se producen y llevan a cabo una función en el organismo. Cuando
hay un fallo en la fábrica, es decir, hay un fallo en el gen, esta proteína no va a producirse correctamente. En este ejemplo vemos que el coche no tiene ruedas, por lo tanto, no va a poder llevar a cabo su función en el organismo. Hemos dicho al principio que la prueba del talón se realiza a todos los recién nacidos en España. Y pido disculpas porque nos vamos a centrar un poco del caso concreto de España aunque sabemos que hay personas de otros países. Bueno, la situación en España, el sistema de salud público recomienda incluir al menos las siguientes enfermedades. Estas enfermedades serán enfermedades endocrinas, metabólicas y otro tipo de enfermedades genéticas. Incluso dentro de un mismo país, como es nuestro caso, podemos encontrar, como vemos en el gráfico, diferencias en función de la región donde nazca el recién nacido. Por eso, habrá comunidades autónomas donde simplemente analicen las 7 enfermedades recomendadas, como puede ser el caso de Navarra, 17, como puede ser el caso de Madrid, o incluso 25 en la comunidad autónoma de Cataluña, que es donde el mayor número de enfermedades se analiza. Hemos visto todas estas características le confieren a la prueba del talón muchas ventajas. La principal de ellas es que permite un estudio poblacional. De una manera muy sencilla, podemos analizar a todos los recién nacidos que nacen en nuestro país y confirmar si tienen o no una de estas enfermedades que son tan graves y es tan necesario conocerlo desde el inicio de su vida. ¿Qué pasa? Que también tiene limitaciones y una de ellas es que para que sea un estudio poblacional que pueda acceder a tantos niños de una manera coste efectiva, el número de enfermedades analizadas está limitado. Del total de las enfermedades metabólicas que puede presentar un niño, un recién nacido únicamente analiza un pequeño porcentaje. Además, no vamos a detectar la causa de la enfermedad. Si nos paramos a pensar en nuestra fábrica, en nuestras proteínas, nuestros genes, nuestro coche, en el caso de la prueba del talón, no analiza si hay algún problema en la fábrica. Lo que va a detectar es si hay un problema en la proteína, en el coche, por así decirlo. También es importante que en el ejemplo que hemos puesto de nuestra proteína con una alteración, al coche le faltaban las ruedas, pero puede ser que al coche que el error sea tal que afecte y que el coche tenga ruedas pero no tenga una puerta, por ejemplo. Pues el coche podrá más o menos moverse, pero no será del todo, su funcionamiento no será del todo apropiado. Por lo tanto, hay pequeñas sutilezas que la prueba del talón no es capaz de detectar. En los últimos años hemos visto un avance impresionante en el campo de la genética, en el campo del análisis genético. Por eso, como vemos en esta gráfica, hace cerca de 20 años era impensable ofrecer pruebas de secuenciación del genoma completo a toda la población, porque en el 2001 secuenciar todo el genoma, es decir, todo el material genético, costaba cerca de 100 millones de dólares. En cambio, hoy en día el precio ha llegado a unos niveles que hace posible que muchas personas puedan acceder a este tipo de estudios. Gracias a estos avances, tanto tecnológicos como científicos, surge la prueba MyNewborn. MyNewborn va a detectar de manera precisa más de 390 enfermedades que pueden afectar al recién nacido en las primeras etapas de la vida. Se va a analizar el material genético del bebé, el ADN, mediante la secuenciación del exoma completo. ¿Qué significa esto? Lo que vamos a analizar de todo el material genético del bebé, únicamente aquella parte del material que se encarga de producir las proteínas, es decir, vamos a secuenciar las fábricas, por así decirlo, los genes. Y en el caso de la prueba de MyNewborn, esta prueba está recomendada para recién nacidos y niños durante la primera infancia que no tengan síntomas o que presenten alguna patología. El estudio va a analizar más de 400 genes que están relacionados tanto con enfermedades genéticas como enfermedades metabólicas.
El informe de resultados se va a entregar a un médico prescriptor, es decir, para este tipo de pruebas necesitamos que un médico nos la prescriba. Y importante y fundamental, siempre va a ir acompañado de asesoramiento genético para poder entender con claridad, saber qué implican los resultados de la prueba. Si comparamos el número de enfermedades que están incluidas en la prueba del talón frente al número de enfermedades que están incluidas en My Newborn, vemos que no tiene ni punto de comparación, valga la redundancia, puesto que en la prueba del talón se analizan cerca de 25 o 30 enfermedades, o incluso si ya queremos acceder a una prueba del talón ampliada, que es igual que la prueba del talón, incluyendo más enfermedades, pero que no estaría cubierta por el sistema público, ahí como mucho podemos llegar a unas 40. En cambio, con My Newborn vamos a detectar más de 390 enfermedades. Tanto si realizamos una prueba del talón como si realizamos My Newborn, el manejo es similar, con la importante diferencia del número de enfermedades estudiadas. En el caso de My Newborn, en la mayoría de los casos el resultado va a ser negativo. Por lo tanto, el bebé va a continuar con el cuidado médico habitual, pero los padres van a ganar en tranquilidad sabiendo que han optado por una prueba mucho más completa que aporta más información. En cambio, si el resultado es positivo, esto ocurre, en el caso de My Newborn, ocurre en cerca entre el 9 y el 10% de los casos. Tener esta información desde el principio de la vida del bebé es fundamental para personalizar y realizar un cuidado médico específico que permita mejorar la calidad de vida del niño. Si finalmente hacemos una comparativa visual de My Newborn y la prueba del talón, como decíamos anteriormente, la prueba del talón va a analizar si hay o no alguna alteración en la proteína, mientras que con My Newborn lo que vamos a ver es si realmente hay alguna alteración a nivel del ADN, es decir, a nivel de la fábrica. Los cimientos de la prueba de My Newborn se basan en un proyecto americano financiado por el Sistema de Salud de Estados Unidos llamado Proyecto BabySec, en el que se está integrando, se está estudiando cómo integrar la genómica en la práctica clínica de los recién nacidos, de los neonatos, tanto sanos como enfermos. Los primeros resultados del proyecto que está en curso han mostrado ya que en torno al 4% de los casos, ya sean niños con enfermedad como niños sanos, pueden tener una enfermedad de aparición en la infancia. Tener esta información desde el principio de la vida del niño es fundamental para personalizar, realizar un seguimiento y un tratamiento personalizado incluso antes de que aparezcan los síntomas. ¿Cómo se han seleccionado las enfermedades que están incluidas en la prueba de My Newborn? Bueno, pues My Newborn analiza enfermedades que aparecen durante la infancia. También analiza enfermedades que aparecen en la edad adulta, pero pueden realizarse acciones, pueden tomarse medidas desde la edad de la infancia. También están incluidas pruebas que se analizan en la prueba del talón, enfermedades, perdón, que se analizan en la prueba del talón, y enfermedades genéticas comunes. Aquí vemos cómo se clasifican las distintas enfermedades por categorías. Vamos a analizar enfermedades metabólicas, endocrinas, autoinmunes, neurológicas, sorderas, entre otras. Otro tipo de clasificación que podemos hacer de las enfermedades analizadas es cómo se clasifican en función del manejo clínico, es decir, si se detectase una enfermedad, cómo sería el manejo clínico del recién nacido. Vemos que la mayoría de las enfermedades tienen un manejo preventivo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si sabemos que el niño tiene esa enfermedad, incluso antes de que la desarrolle, podemos tomar medidas preventivas para evitar que aparezcan los síntomas. El manejo temprano sería aquel que, aunque el niño ya haya presentado alguna sintomatología, si hemos detectado precozmente
cuál es la enfermedad que tiene, podemos adaptar el manejo médico para minimizar en la mayor medida posible la sintomatología y el desarrollo de la enfermedad. También va a haber muchas enfermedades que tengan un abordaje, un manejo mediante la dieta, es decir, cambiando, sustituyendo alimentos o retirando determinados componentes de la dieta. Ahora los veremos con un ejemplo clínico para que sea más sencillo entender a lo que me refiero. En el caso del manejo preventivo, vamos a detectar con MyNewborn la hipercolesterolemia familiar. Seguro que todos vosotros habéis oído hablar del colesterol, de tener el colesterol alto. ¿Qué pasa? Todos lo asociamos a tener a una edad avanzada, personas que comen regular, que tienen un poco de sobrepeso, etcétera, pueden tener el colesterol alto. Pero no lo asociamos a niños que puedan tener ya desde muy pequeños niveles altos del colesterol. Y esto se debe a esta enfermedad, a la hipercolesterolemia familiar. En estos casos, los niños tienen niveles elevados del colesterol porque la proteína encargada de metabolizar, de eliminar el exceso del colesterol del organismo, no funciona bien. Por lo tanto, estos niños tienen riesgo de enfermedades cardiovasculares incluso en edades muy pequeñas. Si tenemos esta información gracias a esta prueba, podemos modificar y adaptar su dieta, incluso en algunos casos iniciar un tratamiento farmacológico desde muy pequeñitos y de esta manera evitar la aparición de la enfermedad. Es muy raro tener que hacerle una analítica a un niño de pocos años y si tuviese esta patología, pues podía pasar inadvertida mucho tiempo y dar la cara con una sintomatología mucho más agresiva. En el ejemplo del manejo mediante la dieta, tenemos la galactosemia. La galactosemia es una enfermedad que se produce porque el organismo no es capaz de metabolizar, procesar la galactosa. En este caso, la fábrica, el gen se llama GALT, como tenemos ahí abajo. Y GALT produce una proteína con un nombre un poco rimbombante que se llama galactosa 1-fosfato uridil transferasa, que se encarga de procesar esa galactosa. La galactosa está presente en la leche. Todos hemos oído hablar de la lactosa. Bueno, pues la lactosa se descompone a su vez en galactosa y glucosa. Por lo tanto, si hay un bebé que tiene esta enfermedad, no va a poder procesar la galactosa y esto va a causar un daño, un retraso en el crecimiento y un daño hepático, entre otras sintomatologías. Si sabemos que el bebé tiene esta enfermedad, vamos a suprimir rápidamente cualquier ingesta de galactosa de la dieta, incluyendo la leche y otros productos donde también encontramos galactosa. De esta manera podemos evitar la aparición de los síntomas. En el ejemplo del manejo temprano tenemos la estenosis aórtica supravalvular. Los niños con esta enfermedad tienen un riesgo de tener un estrechamiento de la arteria aorta, que puede causar un colapso grave en el niño. ¿Qué significa esto? Pues la aorta es la arteria principal que sale del corazón y lleva sangre con oxígeno al resto del organismo. De tal manera que si hay un estrechamiento se puede producir una limitación del aporte de oxígeno al organismo. Cuando tenemos esta información, el seguimiento que se le va a hacer al niño no tiene nada que ver si no se supiese. De tal manera que no vamos a poder prevenir que la aorta se estreche, pero sí vamos a poder saber en qué momento hay que actuar para realizar un procedimiento quirúrgico y ensanchar la luz de la aorta. Y con eso prevenir el colapso del paciente. También es importante señalar que de todas las enfermedades analizadas en MyNewborn, cerca de 100 enfermedades tienen un manejo temprano que es clave para evitar el desarrollo de la patología del niño. Es decir, si no lo detectamos, si no tenemos esa información y el niño tiene esa enfermedad,
puede dar lugar a un empeoramiento de la calidad de vida y que tenga muchos más necesite de muchos más cuidados médicos que si lo sabemos mucho antes, desde antes de que comience la enfermedad, podemos actuar y personalizar el manejo. Aquí vemos la aplicación clínica de cómo realizaríamos tanto MyNewborn como la prueba del talón desde el nacimiento, a partir del nacimiento del bebé. Ahí vemos que es verdad que la prueba del talón se obtienen los resultados antes, en torno a las 3 semanas, pero es importante resaltar que en caso de un resultado positivo necesitaríamos una confirmación genética. Y como veremos a continuación, con MyNewborn, perdón, como hemos visto anteriormente, con MyNewborn detectamos si hay o no una alteración genética. Por lo tanto, al realizar ambas pruebas simultáneamente, tendremos enseguida esa confirmación genética necesaria. Probablemente a estas alturas muchos de vosotros os preguntéis si MyNewborn sustituye a la prueba del talón. Bueno, pues la respuesta es no, ya que la prueba del talón es parte del cribado poblacional que se realiza a todos los recién nacidos y se debe seguir realizando. MyNewborn lo que permite es ampliar el análisis, ampliar el número de enfermedades analizadas, lo que supone es un complemento perfecto a la prueba del talón. Además, existe una enfermedad que es denominada hipotiroidismo congénito, que puede tener un origen tanto genético como autoinmune. Por lo tanto, el análisis combinado de ambas pruebas es el mejor abordaje que nos permite un análisis más completo de esta enfermedad. Para tener una visión más global de todo lo que hemos ido viendo, resaltar varios puntos. MyNewborn, al complementar la prueba del talón con MyNewborn, vamos a obtener un análisis más completo. Además, va a ser clave para prevenir un mayor número de enfermedades y, por supuesto, adaptar y personalizar el cuidado médico de cada bebé, siempre contando con el asesoramiento genético de un especialista que nos va a explicar, nos va a indicar los pasos a seguir y nos va a aclarar cualquier duda que tengamos. Y gracias a esta prueba podemos poner a disposición de la salud de tu hijo una innovación que hace pocos años era prácticamente impensable, que pudiéramos ofrecer una prueba tan completa, tan avanzada a día de hoy. Antes de pasar a la ronda de preguntas, me gustaría compartir con vosotros un vídeo que resume de manera muy visual lo que hemos ido viendo. Cuando vas a tener un hijo tienes un montón de dudas. ¿Seré la madre que quiero ser? ¿Estaré a la altura? ¿Sabré interpretar lo que necesita? ¿Su llanto? Hay muchas preguntas que te responderás con el tiempo, pero con su salud no querrás esperar. En Veritas, líder internacional en secuenciación genética, te respondemos a la cuestión más importante: la salud de tu hijo. Responde a muchas preguntas antes de hacértelas con MyNewborn DNA, la prueba genética de cribado neonatal que puedes realizar a tu bebé desde el mismo momento del nacimiento. A través del análisis de más de 400 genes, podemos detectar más de 390 enfermedades para prevenirlas o abordarlas precozmente. Porque no existe un secreto para ser buenos padres, pero sí para cuidar de la salud de tus hijos. Conocerlos bien desde el principio. Veritas, The Genome Company. Para más información, consulta a tu médico o contacta con nuestro equipo de genetistas en veritasint.com o en el teléfono 915 623 675. Muy bien, muchas gracias María por la presentación. Como comentaba María hace unos instantes, vamos a dar ahora comienzo a la ronda de preguntas y respuestas. Podéis todos formular las preguntas o las dudas que tengáis sobre la presentación o sobre la prueba desde vuestra pantalla en la sección de preguntas de GoToWebinar. Así que vamos a dar comienzo a ellas. Muy bien.
Pues tenemos la primera pregunta que nos hacen. Entonces, nos la contestará María, pero bueno, es la prueba del talón utiliza sangre en un papel, pero ¿cómo se realiza la prueba de My New World DNA? Pues mira, muy buena pregunta, la verdad. Efectivamente, con My Newborn, con la prueba del talón se realiza un pinchazo en el talón del bebé, como hemos visto, pero para realizar My Newborn necesitamos tener una mayor cantidad de material genético del bebé. Para ello, la prueba se puede realizar tanto en una muestra de sangre como a través de una muestra de saliva. Lo más habitual, por la facilidad de la toma de la muestra, es que usemos este hisopo, que es un hisopo específico para bebés, que permite recoger en el interior de la boca del niño y la cantidad de saliva suficiente, y es totalmente indoloro para el bebé. A partir de esta muestra ya podremos hacer el estudio genético realizando la secuenciación del exoma completo. Perfecto, gracias María. Nos entra otra pregunta que al final pues también nos habla sobre el número de enfermedades, que lo que viene a decir es que además del número de enfermedades analizadas, ¿hay otra diferencia entre la prueba del talón y My New World DNA? Bueno, sí, es lo que hemos ido viendo. Al final, con la prueba del talón, o sea, miramos lo que viene siendo los niveles de proteínas, a ver si hay alguna alteración al nivel de la proteína. Con My Newborn DNA vamos un paso más allá y vamos a mirar directamente a ver si hay un fallo, una alteración a nivel genético. Por lo tanto, tenemos una visión mucho más específica. Ujú. Perfecto, muy bien. Bueno, hay otra pregunta que nos realizan, que si no se ha hecho esta prueba al nacer, ¿se puede hacer más adelante y hasta cuándo? Pues efectivamente, la prueba, la indicación que o sea, tiene mejor indicación, o sea, más utilidad clínica, perdón, cuando se hace nada más nacer. De todas formas, siempre se puede realizar en los primeros años de vida. No recomendamos que sea más allá de los 10 años, ya que la utilidad clínica es mucho menor. Perfecto, María, gracias. Tenemos otra pregunta que nos hacen y es que ¿qué hacemos cuando con un resultado positivo en la prueba de New World, cuando tenemos un tipo de resultado positivo? Pues cuando hay un resultado positivo, como decíamos antes, es fundamental contar con el asesoramiento genético. El asesor genético nos va a explicar qué implicaciones tiene ese resultado, cómo va a afectar esa enfermedad al bebé y nos va a dar pautas para conocer los pasos a seguir. Y nosotros desde Veritas ofrecemos ese asesoramiento genético por parte de especialistas que llevan muchísimos años en el sector. Genial, perfecto. Tenemos otra pregunta que nos hacen al final es si nosotros o ustedes envían un kit o nos tenemos que dirigir al laboratorio para tomar la muestra. Bueno, pues en esos casos, o sea, si unos padres están interesados en realizar la prueba, nosotros disponemos de kits que enviamos si no cuentan con un médico prescriptor, nosotros también tenemos médicos prescriptores y le harán llegar el kit a su casa para que puedan tomar la muestra de manera cómoda o pueden realizar con nosotros la prueba. Perfecto. Mientras entra alguna otra pregunta, voy a aprovechar para comentaros a todos los presentes que de todas formas, si hay alguna pregunta que se queda en el tintero o no han podido realizarla durante el webinar, nosotros vamos a enviarles un email de agradecimiento por la participación en el webinar, en el que además le mandaremos un poquito más de información sobre la prueba y un detalle por si quieren adquirirla, un detalle por su presencia en este webinar. También tenemos otra pregunta que nos están haciendo ahora mismo. Aquí nos preguntan cuando se ha dicho en el webinar que New World solo se puede hacer en niños sanos. Entonces, ¿por qué no puedo si mi hijo tiene algún síntoma? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues cuando hay un recién nacido, un bebé o un niño que tiene ya una sintomatología,
pero no tiene un diagnóstico de una enfermedad concreta, en estos casos es preciso hacer un abordaje médico que tenga en cuenta tanto el historial clínico del bebé como el historial familiar. Por eso, en estos casos, el tipo de prueba que se prescribe nosotros recomendaríamos en estos casos, siempre valorándolo con el asesor genético, probablemente recomendaría un estudio del exoma diagnóstico. Es decir, tenemos que hacer un diagnóstico porque ya hay una serie de sintomatología. En cualquier caso, Perfecto. siempre si tiene más dudas al respecto, puede dirigirse a nosotros y le daremos más información al respecto. Genial. También nos preguntan si se puede hacer algo después de recibir un resultado positivo con MyNewborn o si Pues simplemente... como hemos visto, efectivamente, en muchos casos ahí vamos a poder hacer un abordaje preventivo o temprano en función de... el abordaje que se realice va a variar mucho en función de la patología que se haya detectado. Pero siempre vamos a ganar, al tener la información, vamos a ganar en saber qué es lo que le pasa, si en caso de que se detectase una enfermedad, qué es lo que le pasa, qué es lo que está generando esos síntomas o vamos a poder hacer un manejo temprano para incluso, como hemos visto en los ejemplos, evitar el desarrollo de la enfermedad. Muy bien. También nos preguntan por el costo de la prueba. Al final, como tenemos una audiencia muy variada entre gente de España, tenemos bastante gente también de Latinoamérica presente aquí en el webinar, la prueba, el valor en España que tenemos es de 850 euros. Por la asistencia al webinar, en el email que les mandaremos les haremos llegar también un descuento por el interés que tienen en esta prueba. De todas formas, si tienen dudas sobre el coste o quieren más información, igualmente a través del email que les haremos llegar, pueden hacernos esta consulta. Es que depende un poco luego del país de Latinoamérica en el que estemos, pero más o menos está alrededor de ese precio. ¿Vale? También tenemos otra pregunta de si tenemos laboratorio en Barcelona. Entiendo que es por el tema de poder hacer la prueba o no. María, no sé si quieres contestar. Sí, bueno, como no habría ningún problema, podemos hacer la prueba en cualquier parte de España y de otros países sin ningún problema. Si podemos enviarle el kit para hacer la toma de la muestra, como hemos explicado, y poder acceder a la prueba. Perfecto, muchas gracias, María. Vale, Gracias pues a todos. por el momento no, no están llegando más preguntas. Con lo cual, como hemos dicho, si hubiera alguna duda que tienen o quieren algún detalle más, a través del correo electrónico de agradecimiento pueden contactarnos. También en nuestra página web, veritasint.com, tenemos un formulario de contacto en el que sin duda les atenderemos súper rápido si nos hacen cualquier consulta a través de él o si nos solicitan más información. Tenemos otra, Sí. bueno, es una consulta así porque a lo mejor no ha quedado claro el tema del laboratorio. Sí, pues sí, lo detallamos. La prueba, o sea, lo que necesitamos para hacer la prueba es el material genético, es decir, obtener una muestra de material genético del bebé. Una vez que tenemos esta muestra, que como hemos dicho puede ser sangre o puede ser saliva, se envía al laboratorio y ahí secuenciamos el ADN, el material genético y obtenemos los resultados. Es decir, que al final lo bueno de esta prueba es la facilidad que tiene. No se necesita ir a un laboratorio a que te extraigan sangre o hacer la extracción de saliva, porque es un procedimiento muy sencillo, muy simple, que a través de un bastoncillo con una esponjita se le recoge saliva al bebé y esta saliva se deposita en un botecito. Es un dispositivo para luego nosotros mandarla al laboratorio y secuenciarlo. Entonces, al final, la facilidad de pruebas. ¿Qué más cositas tenemos? Pues parece que no están entrando más preguntas de momento. Sí, de todas formas, si hubiese alguna que se hubiese quedado en el tintero, se revisan todas las preguntas y nos pondríamos en contacto con ustedes para
para responderlas. Genial. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. No les robamos más tiempo por hoy. Estamos a su disposición para cualquier duda, solicitud que puedan tener y esperamos estar en contacto. Un saludo y buenas Gracias a tardes. todos. Buenas Gracias. tardes.